Acá tenemos el circuito de la heladera junto con los componentes que le agregamos. Y ahora vamos a hablar de los componentes que le vamos a sacar o lo que vamos a descartar y lo que le vamos a poner. Acá tenemos el panel frontal que vamos a descartar, esto no lo vamos a usar. Acá tenemos los tres sensores, el sensor de caño del evaporador, el sensor de ambiente del freezer, el sensor de ambiente del refrigerador. Estos tres sensores no lo vamos a utilizar, y para sensar la temperatura del refrigerador vamos a usar lo que es un bimetálico. El bimetálico va a ser nuevo y el bimetálico viene con su termofusible. Este bimetálico lo vamos a conectar donde estaba el termofusible que es tubular y iba en el evaporador. Vamos a sacar este y en su reemplazo vamos a poner el bimetálico. Lo vamos a poner con su correspondiente conector. Acá tenemos las dos lámparas. Esta es opcional y va en el freezer. Esta lámpara no está. Esta es la lámpara del refrigerador. Esta la vamos a usar. Acá tenemos el interruptor de la lámpara, pero este interruptor es electrónico, se maneja con imanes, no lo vamos a usar. Vamos a ponerle un interruptor que es un pulsador. Este interruptor es para el refrigerador, para encender la lámpara, y es normal cerrado, o sea, normalmente está cerrado, cuando lo pulsamos se abre. Quiere decir que al cerrar la puerta el interruptor se pulsaría, entonces se abrirían los contactos, por lo tanto la lámpara se apagaría, y cuando abrimos la puerta el pulsador mediante la puerta deja de estar presionado, por lo que cierran los contactos y la lámpara se enciende. Bueno, tenemos la resistencia. La resistencia hay dos dibujadas porque una es la resistencia que va en el freezer y en el evaporador, y la otra resistencia es una resistencia de ducto y es opcional y no está. Después tenemos los dos coolers, un cooler de freezer y un cooler de refrigerador, que esto sí lo vamos a usar. Tenemos el motocompresor. El motocompresor es Embraco. El modelo es FFI 6HAK. Después tenemos lo que hicimos, la fuente para el refrigerador y la fuente para el freezer. También tenemos dos termostatos. ¿Por qué dos termostatos? Y porque vamos a usar un termostato para lo que es el cooler del refrigerador y otro termostato para lo que es el cooler del freezer. Tenemos el timer, que esto va a ser mecánico, como ya dijimos. Tenemos la entrada de línea y el conector que está al lado de la placa, en la parte de abajo al lado del motocompresor. Ese conector lo vamos a descartar. Vamos a comenzar por la entrada de línea. La entrada de línea iría la parte de fase, iría lo que es el conector. Ese conector después iría para lo que es la resistencia. En la resistencia iría el otro cable y ese conector se va a descartar. Se va a utilizar uno de los cables, el otro cable va a quedar libre. La conexión que es para la placa, eso también se va a descartar. Todo lo que es el conector que lleva cuatro cables, los dos de línea y los dos que es para el motocompresor, eso lo vamos a descartar. Le vamos a hacer cortes. Bueno, de lo que es entonces la entrada de línea o fase, vamos a tomar una conexión que va a ir a lo que es uno de los pines del termostato del freezer. El termostato que va a cortar lo que es la parte del freezer o la parte que se enfría por el motocompresor va a ir colocado en lo que es el refrigerador, y este va a ir para poder regularlo. La salida va a ir directamente a lo que es la fase del timer. El timer lo tenemos que dejar en la posición de principio de marcha del motocompresor. Este timer es de 8 horas
de funcionamiento y 25 minutos de corte. Nosotros tomamos el tiempo y corta 20 minutos. Cuando se habilita lo que es la salida 4 o la salida del compresor, este habilita lo que es el compresor en la parte del fusible o el termofusible. Habilita también lo que es la fuente del freezer, la fuente regulable del freezer, y habilita también lo que es uno de los bornes del termostato del refrigerador. Después vamos a explicar por qué. De la salida 3 vendría a ser lo que es el neutro. El neutro viene de línea, de la línea. De la salida 2 vendría a ser cuando pasan las 8 horas y corta, esas 8 horas terminan, corta el timer y habilita lo que es la resistencia, o sea el pin 2. El pin 2 va a lo que es la resistencia, que es cuando habilita lo que es el termofusible y el bimetálico. El bimetálico se activa cuando baja la temperatura en el evaporador, o sea cuando se produce la escarcha. Ahí es cuando el bimetálico activa. Entonces deja pasar la corriente y va acá, así, y viene a la resistencia. Por el otro lado de la resistencia tenemos esta conexión que va al neutro. El neutro que también se conecta con lo que es el pin 3 del timer, uno de los pines de la fuente del refrigerador, uno de los pines de la fuente del freezer y también lo que sería uno de los bornes del motocompresor en la parte del relé amperiométrico, y también uno de los bornes de la lámpara. Bien. La fuente del refrigerador que le da los 24 volts al cooler del refrigerador es habilitada mediante lo que sería el termostato del refrigerador. El termostato que se regula a través de un destornillador. El otro pin de este termostato va a la conexión del pin 4 cuando habilite el compresor. ¿Por qué lo tenemos así? Porque queremos que este cooler trabaje solamente cuando trabaja el compresor y no cuando trabaja la resistencia. La otra fuente del freezer, que le da los 24 volts al cooler del freezer, también se habilita a través de lo que es el pin 4 del timer. O sea, cuando el compresor anda, el cooler del freezer también va a andar. Bien. Lo que es la lámpara viene del neutro, que viene de línea, y por el otro lado tenemos lo que es la habilitación a través de lo que es el pulsador, un interruptor normal cerrado, y por el otro lado tenemos lo que es la fase que también viene de la línea. De las conexiones de la placa, ya dijimos que vamos a hacer corte de los cables para utilizarlos con otras conexiones de forma mecánica y no de forma electrónica. Los únicos cables que no vamos a cortar van a ser cables que van al interruptor de puerta, que es electrónico, cables que van a los 3 sensores y los cables que van a lo que es el panel frontal, que eso es lo que no vamos a usar. A la placa la vamos a sacar, así que la cajita la vamos a usar para poner lo que es el timer y los transformadores. Vamos a mostrar el diagrama así se ve un poquito mejor. Y este es el circuito que quedaría en la heladera para usarla de forma mecánica mediante un timer, dos termostatos, dos fuentes de alimentación. Los coolers son dos y son los que trae la heladera, el compresor
la resistencia que trae en el evaporador, el bimetálico que trae el termofusible, la lámpara y el interruptor de lo que sería la puerta. Ahora vamos a explicar cómo hicimos la fuente de alimentación para lo que son los coolers de la heladera, porque los coolers trabajan con 24 volts y no se los puede conectar directamente a lo que es la tensión de línea, que es 220 volts. Buscamos una fuente en internet y bueno, la sacamos al circuito y lo hicimos. El circuito tiene un transformador, un puente rectificador, 3 capacitores, un regulador de 24 volts y un diodo común. Eso es lo que tiene. Son dos fuentes porque van a cortar lo que es el cooler del freezer, tiene que cortar independientemente de lo que es el cooler del refrigerador. No pueden estar funcionando los dos al mismo tiempo, así que tienen que cortar en forma separada. Al cooler del refrigerador le vamos a poner un transformador que aguanta 200 mA y al cooler del freezer le vamos a poner un transformador que aguanta hasta 500 mA. ¿Por qué la diferencia ahí? Porque lo conseguimos así, no había otra cosa. Los transformadores son de 12 más 12, tampoco conseguimos un transformador de 24 volts, sino que conseguimos dos transformadores de 12 más 12. Eso hacen, con los cables exteriores hacen 24 volts, ¿no? Del transformador va al puente rectificador. El puente rectificador lo sacamos de lo que es las placas de circuitos de los televisores. Son básicamente así. Los dos son iguales. Vendría a ser así. Este es el modelo D2S larga A. Aguanta 2 amperes. Bueno, la entrada alterna se conecta acá. Y esta sería la salida de continua, el lado positivo y el lado negativo. Bueno, tenemos la línea negativa que va directo a la salida, pero también va a los capacitores y al regulador. El capacitor 1 vendría a ser un electrolítico, que vendría a ser este, de 2200 microfaradios por 35 volts. El capacitor 2 y el capacitor 3 son de poliéster, los dos son de 100 volts y el capacitor 2 es de 330 nanofaradios, lo pasamos a picofaradios, sería 334 picofaradios. El capacitor 3 es de 100 nanofaradios, o sea sería 104 picofaradios. Eso es lo que los capacitores que conseguimos. Dos reguladores, uno para cada fuente, ¿no? L7824C B corta. Ese sería el regulador. Le pusimos un diodo porque era lo que venía en el circuito. 1N4001 decía. Pero nosotros conseguimos un 4007 que aguanta un poquito más de amperaje y no varía mucho. El diodo es para la corriente inversa. Este vendría a ser el regulador. El diodito se lo pusimos ahí. Vendría a ser con un conector. Acá tenemos cómo hicimos. Esto vendría a ser, visto de frente, vendría a ser el pin 1, el pin 2 y el pin 3. En el pin 1 tenemos la entrada, que sería al lado izquierdo. En el pin del medio sería el pin 2, que sería el negativo. Y en el pin 3 sería la salida, que sería al lado derecho, visto de frente. Entonces tenemos los cables. Si lo ponemos así, este sería el pin 3, el pin del medio, el pin 2 y el pin 1. Al pin 1 tenemos el lado positivo del electrolítico. Al pin 2 el lado negativo del electrolítico. Entonces sería acá. Acá tenemos en los pines del medio tenemos la entrada de lo que sería el transformador o los 24 volts que tira el transformador, y va la entrada de lo que es el regulador. La entrada sería de corriente alterna.
Acá tenemos la salida. Del lado izquierdo tenemos el positivo marcado ahí. Del lado derecho tenemos el negativo marcado ahí. El negativo va derecho a la salida y también al pin del medio del regulador. El lado positivo va a lo que es el lado positivo del capacitor y la entrada de lo que sería el regulador. Después la salida del regulador sería esta, el lado derecho, y lo tenemos conectado a lo que es un tester. Ahora lo vamos a probar. De lo que es la entrada, tenemos que medir qué lado lleva el lado positivo. Vendría a ser la fase en este caso porque es alterna. Ahí enciende, o sea, del lado derecho tendríamos que conectar el positivo, la fase digo. Conectamos. Acá tenemos línea 220, pasa por el rectificador. Acá tenemos la salida 24 volt, va al tester y en el tester nos indica 23,74 volt. Está bien regulado. Esa vendría a ser la tensión para lo que es los coolers de la heladera. Acá tenemos la fuente dibujada un poquito mejor. Este sería la simbología del transformador. Acá está el transformador visto desde arriba. Lleva 3 cables de salida porque tiene punto medio. Es un transformador de 12+12. Tiene 2 cables de entrada. La entrada es de 220 volt. La salida es de 24 volt. Ya que serían 12+12 con punto medio. Un transformador es de 200 mA y el otro es de 500 mA. El punto medio se anula o no se conecta. Este sería el puente rectificador, cómo se conectaría. El electrolítico lleva una raya identificando la parte negativa. La que no tiene raya sería la parte positiva. Los capacitores de poliéster no tienen polaridad, los electrolíticos sí. Si los conectamos al revés explotarían, saldría humo, se inflarían. Bueno, acá tenemos el regulador es así. Acá tenemos el diodito tiene una rayita. Esa rayita identifica, como está acá, identifica la parte del cátodo. La parte del cátodo vendría a ser la parte negativa. Y la parte del ánodo, donde no tiene rayita, vendría a ser la parte positiva. El puente rectificador aguanta 600 volt, 1.5 amperes.